En el protocolo de investigación de nuestra tesis vamos a hablar del narcotráfico, el caso especial del Chapo Guzmán. En este tenemos un planteamiento del problema, objetivos de investigación, donde hay un objetivo general y objetivos específicos. También tenemos justificación, hipótesis, un cronograma de actividades, un índice tentativo y por último la bibliografía. En nuestro planteamiento del problema es donde nos planteamos qué es nuestro tema y cómo se puede abordar. Pues bueno, en el primer párrafo hablamos sobre el inicio de dicha actividad delictiva en México, la cual se dice que inició hace más de 100 años con los cultivos en Sinaloa, donde hoy en día se le conoce como la cuna del narco, por sus tierras fértiles para cultivar marihuana y amapola. Se dice como mito que estas drogas llegaron a México durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y México financiaron los cultivos de metanfetamina para aliviar los dolores de los soldados heridos. En el segundo párrafo se habla sobre los cárteles de México, ya que es la vía por donde se maneja todo este tema de las drogas y cómo el Chapo llegó al cártel de Sinaloa. En el tercer párrafo se habla sobre el impacto de Joaquín en el narcotráfico y que hasta hoy en día sigue. Esta investigación nos hace cuestionarnos cuál es la importancia de conocer el recorrido histórico del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera para el conocimiento de la cultura mexicana. Parte de objetivos de la investigación, escribimos los alcances que buscamos lograr en toda nuestra investigación, teniendo como objetivo general analizar el recorrido histórico bibliográfico del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, así como también tenemos objetivos específicos, los cuales son analizar su bibliografía, registrar los hechos políticos importantes en México en el periodo de poder del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y analizar si los hechos históricos políticos de México están relacionados directamente con las estrategias del narcotráfico. En la justificación se busca identificar y explicar las diferentes maneras para resolver un problema ya planteado. Nuestra investigación busca analizar el recorrido histórico bibliográfico del Chapo, en donde primero registramos su bibliografía y luego un comparativo con los hechos políticos importantes en México en el periodo de poder de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y así analizar si los hechos históricos están relacionados directamente con las estrategias del narcotráfico. En la hipótesis, las cuales son declaraciones o afirmaciones que buscamos comprobar a lo largo de la investigación, tenemos como que las principales características de la vida de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo como narcotraficante, nos servirán para determinar una historia paralela de la política en México, así como también seguir su bibliografía nos dará una radiografía de la jerarquización dentro de las organizaciones del narcotráfico. Tenemos un cronograma de actividades, la cual es la planificación para una correcta ejecución del proyecto, organizando la secuencia de actividades y distribución temporal. En la semana 1 y 2 es la elaboración del protocolo, siendo que en la primera semana es la elaboración del protocolo y en la segunda su presentación. Las siguientes 2 semanas, las cuales es la 3 y la 4, es la recopilación de información. En la 5 haremos fichas de trabajo para guiarnos y nos tomaremos 2 semanas de vacaciones, las cuales serían las 6 y las 7. Para la redacción de tesis la haremos en 4 semanas, las cuales vienen siendo la 8, la 9, la 10 y la 11. Para la semana 12 será el empastado cuando ya esté terminada la tesis y en la semana 13 será su presentación. En el índice tentativo de nuestra tesis se va a dividir en 3 capítulos, el cual va a estar dividido. En el primer capítulo vamos a hablar del narcotráfico, en el cual se va a mencionar qué es el narcotráfico, las características del narcotráfico, las jerarquías en el narcotráfico y cómo llegó el narcotráfico a México. En el segundo capítulo vamos a hablar de Joaquín Guzmán Loera, mencionando su biografía, sus inicios en el narcotráfico, la percepción de la figura de El Chapo Guzmán en los medios de comunicación y en la cultura popular, haciendo un análisis crítico de su representación, la evolución del cártel de Sinaloa y su liderazgo, el impacto del arresto y condena de El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa y el narcotráfico en México, la estrategia de defensa legal de El Chapo Guzmán durante su juicio en Estados Unidos, haciendo un análisis crítico, la evolución del cártel de Sinaloa y su liderazgo después de la captura de El Chapo Guzmán, la industria del narcotráfico después de la extradición de Joaquín, la relación entre el narcotráfico y la corrupción política en México, haciendo un estudio del caso del Chapo Guzmán y sus conexiones con el gobierno.
En el tercer y último capítulo vamos a hablar de el narcotráfico en México, hablando sobre la relación entre el narcotráfico y la corrupción en México, el impacto del narcotráfico en la economía mexicana, el impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana en México, la violencia relacionada con el narcotráfico en México y las políticas públicas de México para combatir el narcotráfico. Por último tenemos la bibliografía, que es donde ponemos de dónde sacamos la información, la cual se pone en formato APA, donde mencionamos el nombre del autor, el nombre del artículo o libro que usamos, la editorial, la dirección, los números de página y el link. La importancia para mi equipo de hablar sobre el narcotráfico es para tener una mejor perspectiva de este tema, ya que es muy hablado en nuestro país, y también para saber el impacto que tiene y si realmente está muy ligado a la política y el impacto que tiene o puede tener en ella.